Muy buenas a todos. En este momento presentaremos un tema muy particular que es la capa de transporte y la capa superior. El grupo compone de los siguientes integrantes que son Méndez, Liendo, Jonathan, mi persona Medrano Sosa Martí, Mendoza, Navarro, Carlos Adrián, Montaño Claros, Wilson Brandon, compañero Montoya Flores, John Jorge, compañero Moreno Flores, Exis Jefferson, el compañero Paniagua Arrandia Alexander, el compañero Peñaranda Vargas Juan Daniel, el compañero Chiruchi Pérez Joel, y por último, el último compañero que integra el tema, que es Ramírez Pineda Ronnie Paul. Bien, continuamos con lo que más nos importa, que en este tema veremos los siguientes aspectos, como ser vamos a ver sobre las capas de aplicaciones que están relacionadas a la capa de transporte y a la capa superior. También veremos la capa de presentaciones que lo compone, la capa de sección y la capa de transporte. Bien, comencemos. Comencemos primero para ver ya más específicamente los puntos principales, como ser el primer punto principal. Tenemos para hablar sobre la capa de transporte, los objetivos que tiene, el concepto y demás. Para posterior a ello, ver los protocolos que se encuentran relacionados a la capa de transporte, que son el protocolo TCP/IP y el protocolo UDP. Posteriormente a ello veremos una capa de sesión, lo cual es muy fundamental para poder ver las siguientes partes, que son la capa de presentaciones y por último la capa de aplicación. Todo ello compone nuestro contenido que veremos a continuación. Bien, comencemos con los conceptos más fundamentales, que son el concepto de la capa de transporte. Bien, nos indica la capa de transporte es la base de todas las comunicaciones en el Internet, lo cual están organizadas en, en funciones de red en una serie de capas, como ser, anteriormente hemos visto diferentes capas, lo cual el Internet sigue una serie de capas para que pueda llegar del emisor al receptor sin ningún problema. Luego, las capas de transporte y las capas superiores eh, juegan un papel o un rol muy importante, lo cual es la gestión de comunicación de los datos, lo cual la capa netamente transporte pertenece a la cuarta capa del modelo TCP/IP. Como bien sabe, el modelo TCP/IP tiene ciertas capas, lo cual netamente la capa de transporte pertenece a la cuarta capa. Y también es responsable de la entrega de mensajes entre dispositivos, entre dispositivos en una red. Hay que tener bien en claro que si es que existen dos o más redes, el, la capa de transporte va a ver primero a través de una red y luego la siguiente red y así sucesivamente. Luego, un poquito más explicando sobre el modelo TCP/IP, es que el modelo TCP proporciona conexiones orientadas a la conexión.
lo cual garantiza la entrega de datos sin errores y en orden correcto. Es ideal para la aplicación que requiere fiabilidad como los navegadores web, transferencia de archivos y también lo más común o lo más novedoso que en este día, que son el envío de correos electrónicos. El envío de correo y también la, recibir dichos correos sin ningún problema o sin ningún ataque. Bien, como expliqué aquí en el contenido, aparte de ver el protocolo TCP/IP, veremos la capa UDP, lo cual un breve concepto es que la capa, perdón, el protocolo UDP ofrece un servicio sin conexión, lo cual ello no garantiza la entrega fiable del, de los datos que se están enviando o se están recibiendo, lo cual el orden o la integridad de datos. Una de las ventajas que tiene el protocolo UDP es que es más rápido y menos exigente en recursos a comparación del protocolo TCP/IP, lo cual utiliza en aplicaciones donde la velocidad es crítica y se puede tolerar pérdida de datos como ser los videos streaming o también los más comunes y la mayoría han realizado que son los juegos en línea. Los juegos en línea están hay juegos que están netamente relacionados al protocolo UDP, ya que un juego tiene que tener más rápido posible y bueno, como bien sabe, no existir ciertos bugs o ciertas interrupciones entre comunicación, lo cual el protocolo UDP se adecua a dicha necesidad, obviamente tomando ciertos parámetros, lo cual no nos garantiza el protocolo UDP que dichos datos sean de manera segura. Además, un juego no necesita información exigente o información muy delicada. Bien, una vez entendidos los conceptos, pasaremos a la siguiente parte, que ya es netamente la capa de transporte. Para ello veremos uno de los propósitos que tiene la capa de transporte, lo cual es poder garantizar una comunicación confiable y eficiente entre los dispositivos finales. El propósito que tiene la capa de transporte, bueno, uno de los propósitos, como mencioné, es el poder garantizar una comunicación eficiente y confiable entre las aplicaciones en dispositivos de red, lo cual se encarga de proporcionar servicios y protocolos para poder realizar una transferencia segura de los datos, control de flujo y gestión de conexiones, lo cual asegura una comunicación fluida en la red. Como se puede visualizar en el ejemplo, para poder que un teléfono con otro teléfono se puedan comunicar, sí o sí, bueno, para realizar esa operación y que sea lo más satisfactoria, necesita la capa de transporte, lo cual, como nos indica aquí, el modelo TCP/IP eh, nos indica que va primero la capa de aplicación, luego la capa de transporte, la capa de internet y luego el acceso a la red.
Posteriormente a ello tenemos el siguiente punto que es el control de las conversiones, lo cual nos indica que es responsable de poder gestionar el establecimiento, mantenimiento y la finalización de conexiones que, que existen entre los sistemas finales, lo cual ello implica poder coordinar el intercambio de datos entre aplicaciones y a raíz de ello asegura que la comunicación sea bidireccional y que ambas partes estén sincronizadas durante la transmisión de la información, lo cual, el, lo cual da para, para pensar y también está deducido que el control de las conversiones está involucrado en la implementación de mecanismos para poder garantizar la integridad, la fiabilidad de los datos que son transmitidos, lo cual contribuye a una comunicación coherente y sin errores en la red. Posteriormente a ello seguimos con el siguiente punto que es, igual sigue indicado el soporte, lo cual una de sus ventajas es que los datos que son transmitidos entre sistemas finales son en- entregados de manera fiable y en orden correcto, sin poder tener pérdidas ni alteraciones, lo cual el soporte de comunicación para lograr obtener todos sus objetivos o indicaciones que se han dado, implementa una capa implementa mecanismos de control de errores, y retransmisión de datos perdidos y confirmación de la entrega. Además, se encarga de poder gestionar el control de flujo para poder evitar la congestión de la red y garantizar un rendimiento óptimo durante la transmisión de los datos. También, bueno, haciendo un resumen de ello, el soporte de comunicación es confiable para poder garantizar la integridad y la consistencia de los datos que son transmitidos en una red. Como siguiente, vamos a ver sobre el direccionamiento que existe entre el puerto. Seguimos con el siguiente punto, que es el explicar un poco de los puertos, lo cual nos deriva a que cada servicio en un dispositivo tiene asignado un número de puerto único, ya que si existen puertos duplicados o, o triplicados, existiría mucho conflicto en poder comunicarse en- entre sí, lo cual uno de los puertos más familiarizados es el puerto 2021, lo cual es el puerto para FTP, lo cual nos indica que es para poder transferir archivos, el FTP. Luego tenemos el SSH con el número 22, lo cual nos garantiza una conexión remota entre dispositivos, lo cual existe otra que es el Telnet conectado en el número de puerto 23, igual nos garantiza una conexión remota ante la red.
Tenemos el más común que es el CMTP, S- SMTP, que está conectado en el puerto 25, lo cual nos asegura la transferencia de correo electrónico. Luego tenemos el DNS conectado al puerto 53 y nos garantiza que el servidor de nombres de dominio. Y tenemos el común, que es el HTTP, que mayormente está conectado al puerto 80, lo cual nos indica que podemos navegar en ello. Tenemos el siguiente puerto, que es el puerto POP, con el número asignado, que es el 110, lo cual es un protocolo para oficina de correo electrónico. Tenemos el puerto Samba conectado al número 139, que es el protocolo para poder que los archivos sean compartidos. Tenemos el puerto IMAP en el puerto 143, lo cual es un puerto para protocolo de acceso de mensajes de Internet. Y como indicó en el video, tenemos el puerto HTTPS en el puerto 443, lo cual nos garantiza una web segura y confiable. Bien, una vez viendo los puertos, tenemos la segmentación y el ensamble. Antes de poder entrarnos, tenemos que tener bien claro eh, que está relacionado para poder realizar una transmisión eficiente a través del Internet. Y luego el ensamble ser el origen del destino, lo cual, explicando la técnica, es especialmente útil cuando se envía datos grandes, como ser videos, archivos y demás, lo cual no cabe en un solo paquete de red. Tenemos que tener en cuenta que cada paquete de red tiene un cierto tamaño predefinido o definido, lo cual si excedemos ello significa que nuestros datos no van a ser enviados correctamente. Para ello está encargado la aceptación y el ensamble, lo cual el, para poder realizar ello, para poder que archivos grandes puedan ser enviados satisfactoriamente, el emisor segmenta los datos en partes manejables, cada uno, cada una con un ensamblado que contiene información secuen- secuencia, lo cual nos indica que en el extremo receptor, estos segmentos se vuelven a ensamblar en el orden correcto utilizando la información del encabezado, lo que permite la correcta reconstrucción de los datos originales proporcionados a las capas superiores, lo cual la capa de transporte proporciona funciones claves y precisas para que las aplicaciones se puedan comunicar entre sí. Esto incluye, y hay, esto incluye asegurar la entrega confiable de los datos en el orden correcto, como se explicó en el video, y también poder regular el flujo de datos para poder evitar congestión y poder permitir que múltiples aplicaciones compartan una conexión de red eficientemente. Estos servicios aseguran una comunicación efectiva y sin errores entre
las aplicaciones en los sistemas finales de la red. Continuamos, que son las clases primitivas del servicio de transporte. Bien, en este caso tenemos el siguiente video, lo cual nos indica los siguientes datos, que es se divide en cinco primitivas que son listen, connect, send, resign y disconnect, lo cual en los paquetes que son enviados en el listening no hay ninguno. En el connect está el connection required. En el send está la data. En el resign no está ninguno. En el disconnect, el paquete que es enviado es el disconnection required, lo cual entre sus significados se tiene que el dice es bloquea hasta que algún proceso intenta realizar la conexión. El connect intenta activar o restablecer la conexión. En el send envía la información que desea. En el resign se bloquea hasta que llegue un paquete a la data. En el disconnect, este lado requiere liberar la conexión. Continuamos. Vamos a tener las diferencias que se tiene. El propósito, bien. En este caso tenemos que la primitiva del servicio de transporte son acciones básicas que las aplicaciones realizan para ser, ser usados de los servicios de la capa de transporte, lo cual estas acciones incluye el poder enviar, recibir, conectar, desconectar y administrar conexiones. Uno de los ejemplos claves es que una aplicación puede enviar datos con la primitiva, lo cual, como vimos en el video, el comando de enviar, o también poder atravesar una conexión con el comando connect, bueno, conectar en español, lo cual estas acciones ofrecen una forma estándar para que las aplicaciones se puedan comunicar con la capa de transporte y aprovechen de sus servicios de manera eficiente. Tenemos el siguiente punto, que son los sockets. En este momento veremos bien exactamente sobre qué son los sockets, para qué sirven y todo ello. Primero veremos qué es un socket. Socket de Berkeley. Son una interfaz estándar para la programación de comunicaciones de red en sistemas Unix, Linux y MacOS, lo cual permite que las aplicaciones puedan establecer, gestionar conexiones de la red, lo cual enviando y recibiendo datos a través de la capa de transporte, lo cual ello se deriva que los sockets simplifica el poder desarrollar las aplicaciones al abstraer los detalles de la red subyacente. Son ampliamente utilizados y proporcionan una manera flexible y poderosa de poder implementar comunicaciones de la red en sistemas Unix. Los elementos de los protocolos de transporte, lo cual nos indica que a raíz de ello se puede identificar a los usuarios
de destinos mediante algunas informaciones, como ser identificación del usuario, identificación de la entidad de transporte, la dirección de la estación y el número de la red. Como ser, aquí mismo vemos un ejemplo que es un servidor, lo cual está conectado al DNS y al cliente que envía una petición, lo cual es transmitido aquí a la red y a raíz de ello podemos visualizar la dirección donde se está enviando el HTTPS. A raíz de ello, pues ya sabemos el número de red, la dirección de la estación que se está realizando, la identificación de la entidad de transporte y obviamente la identificación del usuario. Siguiente. Tenemos que el siguiente punto es el establecimiento de una conexión, lo cual lo cual tiene que cumplir con estos tres objetivos principales, que es poder permitir a cada extremo asegurarse de la existencia del otro. Segundo objetivo es permitir el intercambio de parámetros y como tercer objetivo tenemos el iniciar la reserva de recursos en las entidades de transporte. Cumpliendo estos tres objetivos, podemos establecer una conexión. Siguiente. Tenemos el gestión de la conexión TCP. Bien, como se habló, desde el cliente al servidor viajaría por el SIN, luego bajaría del servidor, lanzaría una respuesta SIN-AC, luego bajaría al SASK. Este es el funcionamiento estándar que tiene el protocolo TCP para poder gestionar una conexión para el control del flujo y el almacenamiento. Como ser, tenemos la siguiente imagen, lo cual nos indica que desde ambas aplicaciones se envía, pasaría por el siguiente proceso que es el buffer TX, lo cual aquí se encuentra en la capa de transporte. Nos indica no mande más o en caso que se pierda nos indica que se pierda. Lo cual aquí abajo, como se puede visualizar, la aplicación que están enviando, el dato, se divide en varios segmentos. El segmento TCP en paquete IDP. Recuperación de caídas, lo cual se divide en 7 partes, que son el séptimo es la aplicación, la presentación, la sección, el transporte, el network, el data link y el fishcall. En ello, todo esto lo que me sé son los lares. Luego tenemos el PDU, que se divide en lo siguiente, con cada niveles. Y por último tenemos acorde a los protocolos, que como ser el TCP, utiliza el PDU de, de, TDPU igual a CEMET y por ende pasa la capa de transporte. Todo ello se conoce como payload. En este caso igual tenemos para las conexiones como ser el HTTP, FTS, SMTP, POP3, TECNET. Todo esto utiliza tres partes para la cooperación de caída, como es la aplicación, la presentación y la sección. Todo ello es el data y el play. Y todo esto son los headers. Seguimos al siguiente nivel, que son para entender el protocolo TCP.
Para ello, el protocolo TCP o Transit Control Protocol pues, consiste en un acuerdo estandarizado sobre el que realiza la transmisión de datos entre los participantes en una red. Como ser, en este momento vemos una computadora con otra computadora que se quieren conectar y se quieren enviar mensajes. La información que pasa se divide en segmentos y en características, lo cual son enviados del emisor al receptor, perdón. Y el receptor va a recibir y también puede enviar lo que desee. Bien, tenemos el siguiente punto que es las características del TCP. Como una de las características principales del modelo TCP es que funciona mediante la conexión mutua entre cliente y servidor. Como como se puede visualizar, el cliente puede realizar una petición a un servidor específico y dicho servidor va a responder al cliente y el cliente puede volver a enviar una nueva hora. Luego, como siguiente característica es ordenar los segmentos provenientes del protocolo IP. También sirve para poder monitorear el flujo de datos, lo cual permite evitar la saturación de la red. Por ende, el siguiente punto es entrega los datos al protocolo IP en forma de segmentos de longitud variable. Como siguiente, permite circular la forma simultánea de la información proveniente de diferentes fuentes. Y por último, tenemos el objetivo del TCP, que como objetivo lo hemos dividido en tres partes, que es confiabilidad, control de gestión y orientación a la conexión. Como confiabilidad tenemos que garantiza la entrega segura y en orden de los datos. Y a raíz de ello tenemos el control de gestión, que se encarga de monitorear y adaptar la tasa de transmisión para poder prevenir congestiones en la red. También tenemos la orientación a la conexión, lo cual establece, mantiene y cierra conexiones para poder tener una comunicación ordenada. También tenemos la integridad de los datos, que verifica que los datos no se hayan alterado durante la transmisión. Y tenemos el control de flujo, lo cual evita la sobrecarga del receptor, regulando la cantidad de datos enviados. Luego de ello, amigo, ya terminamos de ver la parte de TCP. Continuaremos con la parte del protocolo UDP. Siguiente posición. Un protocolo UDP, la comunicación en sistemas en redes domésticas y cooperativas locales y en redes públicas como el Internet se basa normalmente en la familia de protocolos del Internet. Aquí vamos a ver le mostré un video donde explica características del TCP y UDP. Aquí le puedo mostrar el video. El peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Como parte de la experiencia educativa de pruebas de penetración, en este video hablaremos acerca de UDP. UDP o protocolo de datagrama de usuario. Este es un protocolo que permite la transmisión de datagramas sin conexión. Su uso principal es para protocolos como DHCP, BOT, DNS y demás. La cabecera de UDP consta de 4 campos, 2 de los cuales son opcionales. Un poco de historia. Este protocolo fue diseñado por David Read en 1980. Como ya se había mencionado, UDP pertenece a la capa intermedia entre la capa de red y la capa de transporte. El protocolo UDP es una alternativa directa al protocolo más utilizado, el TCP.
aunque ambos se diferencian sobre todo en un punto, mientras que la transmisión de datos en el protocolo TCP tiene lugar una vez se ha producido el enlace obligatorio de 3 vías con acuse de recibido mutuo entre el emisor y el receptor. El protocolo UDP no utiliza este procedimiento con el fin de mantener el tiempo de transmisión lo más bajo posible. Las diferencias. Mientras que el protocolo TCP está orientado a la conexión, el protocolo UDP no está orientado a la dicha conexión. Seguimiento y validación de secuencia de paquetes para la detección de errores. Mientras que TCP verifica de que no exista algún error al transmitir los datos, UDP no valida esta secuencia de los paquetes y puede que exista un desorden en ellos o puede desechar algunos paquetes en algunos casos. TCP, acuse de recibido. Una vez llega el paquete al receptor, este emite un acuse de recibido. En UDP no se confirman las entregas de paquetes, por lo que puede que exista pérdidas de paquetes. En TCP existe la retransmisión de paquetes perdidos, mientras que en UDP no se solicita la transmisión de paquetes perdidos. Entre las ventajas que existe entre el protocolo UDP son las siguientes: no se restringe la comunicación basada en conexión, el protocolo es ligero y rápido, permite la transmisión de voz y video en tiempo real y los paquetes de datos son más pequeños. Como se había mencionado, este cuenta con una cabecera de 8 bytes y mientras que TCP cuenta con una cabecera de 20 bytes. Tipos de aplicaciones para UDP. Aplicaciones que pueden tolerar cierta pérdida de datos pero requieren retrasos cortos o que no haya retrasos. Aplicaciones con transacciones de solicitud y respuesta simple. Comunicación unidireccional donde no se requiera confiabilidad. Se puede decir que este es un excelente protocolo para la transmisión de datos y video en tiempo real. En algún momento me gustaría utilizarlo para hacer ciertos proyectos. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Mi nombre es Felipe Ramírez y hasta la próxima. El peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia. Aquí le mostramos una estructura UDP, como es típico en todos los protocolos de los paquetes UDP. Consiste en una cabecera header y los datos reales del usuario. La cabecera UDP contiene toda la información necesaria para transmisión de datos utilizando un protocolo de transporte y hace un paquete UDP. Se lo puede identificar como tal. La cabecera UDP consta de 4 campos y está dividida entre 2 bloques de 32 bits con la siguiente estructura. Aquí le muestro un video donde explica la header de TCP y UDP en características. Hacer toda esta clase de transmisiones y reconfirmaciones genera un encabezado muy grande. Y aquí se puede ver en la diferencia entre el encabezado de un protocolo TCP y un UDP. El encabezado TCP tiene los primeros 16 bits para colocar el puerto de origen, los siguientes 16 bits para el puerto de destino. Luego se coloca el número de secuencia, el que vimos en la gráfica anterior, y el número de acuse de recibo. Luego hay 4 bits destinados para fijar la posición donde inician los datos. Hay unos bits reservados para futuras versiones más avanzadas de TCP. Y vienen aquí unas banderas que se colocan en uno dependiendo de la necesidad. Si hay un llamado urgente se coloca la primera bandera en uno para activar este puntero de urgencia, para confirmar el acuse de recibo, para empujar datos, para un reset cuando va al sincronismo o para finalizar. En estos bits se decide de qué tan ancha es la ventana. Hay 16 bits reservados para un control de suma. Luego vienen las opciones y unos bits de rellenos para que el encabezado quede siempre del mismo tamaño. Y al finalizar vienen todos los datos. La cantidad de datos que podemos enviar en cada trama está limitado por los 16 bits de la ventana, que nos vendría dando más o menos 65K por cada trama de información del protocolo TCP. Si vemos el UDP, no tiene tanto encabezado, sencillamente el puerto de origen, el de destino, la ventana donde se escoge la longitud de los datos y un chequeo de suma, y a partir de ahí ya vienen los datos. Por eso el UDP se utiliza en enlaces orientados a no conexión y que requieran de más velocidad, como el caso de la voz. Estos puertos de origen y de destino los podemos ver en la siguiente gráfica.
Muchas veces cuando uno hace conexión FTP le dice qué puerto usar, entonces se debe saber que es el 20 para datos y el 21 para control. Telnet se hace a través del puerto 23, HTTP del puerto 80, comunicaciones POP 109 y 110. El sistema de nombres de dominio lo hace a través del puerto 53. ¿Acierto está claro? Aquí lo puedo mostrar en la capa de sesión, que pertenece a la quinta capa del modelo OSI, que se encarga de establecer y mantener y finalizar las sesiones de comunicación entre dispositivos. Su objetivo es coordinar la comunicación entre aplicaciones, diferentes sistemas. Un video. La capa de sesión es la quinta capa del modelo OSI y se encarga de establecer, mantener y finalizar sesiones de comunicación entre dispositivos de red. Esta capa permite la comunicación entre aplicaciones y establece mecanismos para la gestión de la sesión, incluyendo la autenticación, el control de acceso y la gestión de errores. La capa de sesión es la La capa de sesión, sigue hablando, pertenece al quinto nivel, que permite establecer sesiones entre usuarios. Puede ser parcialmente predecible, ineludible, le permite al usuario un sistema de tiempo compartido, representación en la comunicación entre host y equipo, en características que es un control de diálogo, en agrupamiento, recuperación, control de sesión, mantener los puntos de verificación y control de concurrencia. Intercambio de datos. En una sesión sigue un proceso de 3 fases. El establecimiento del usuario fija valores de varios parámetros, como puede ser la calidad de servicio, la manera indicando si los datos acelerados están o no permitidos. La liberación es la forma como se liberan las sesiones y las conexiones de transporte. Como vemos, la característica en la fase son el establecimiento de la sesión, mantenimiento de la sesión, liberación y finalización de las sesiones. Los protocolos de la capa de sesión, tenemos un protocolo de capa de sesión en ACP, un protocolo de sesión de Upper Time, establece de manera y finaliza las sesiones de comunicación entre dispositivos proporciona servicios de sesión que permiten las aplicaciones en diferentes sistemas y intercambiar datos de manera confiable y eficiente. La NFS es un sistema de archivos de red utilizado para compartir archivos directorio entre sistemas de una red, que permite al usuario acceder y manipular archivos remotos como si estuviera almacenado localmente en su propio sistema. Windows System Terminal es un sistema de ventana que proporciona una interfaz gráfica de usuario en entorno Unix y Linux. Termina en X, en un protocolo de la capa de sesión utilizado para la comunicación entre un servidor X y un cliente X. Un RSP, un protocolo de copia remota utilizado para copiar archivos de forma remota entre un sistema en red, que permite al usuario copiar archivos de un sistema a otro sin necesidad de estar físicamente presente en el sistema remoto. Un SCP es un protocolo de copia de seguridad, una copia segura, versión segura del protocolo. Un RSP que utiliza un SSH, Secure Check, para cifrar las transferencias de datos, que proporciona una forma segura de copiar archivos de forma remota entre sistemas. Un SQL, un lenguaje de consulta estructurada no
no es estrictamente un protocolo de la capa sesión, sino un lenguaje de programación utilizado para interactuar con bases de datos relacionales. Sin embargo, puede considerar como parte de la capa de sesión debido a su papel en la comunicación entre aplicaciones y bases de datos. Estos protocolos de la capa de sesión se desempeñan un papel importante en la comunicación de datos de redes de computadora y facilitando la colaboración y intercambio de recursos entre sistemas, entre una red. Mi nombre es Peñaranda Vara Juan Daniel. Voy a explicarlo sobre la capa de presentación. Primero, la capa de presentación se encarga de la representación de datos para garantizar la compatibilidad entre diferentes sistemas. Se ocupa del formato de los datos, el cifrado y la comprensión. Aquí tenemos un video mostrando un breve resumen de la capa de presentación. La capa de presentación es la sexta capa del modelo OSI y se encarga de la representación de datos y su presentación al usuario o a las aplicaciones. Esta capa se encarga de la codificación, decodificación y compresión de los datos para su transmisión a través de la red. También se ocupa de la gestión de la sintaxis y semántica de los datos. Bueno, de acuerdo al video visto, como dice, se utiliza para traducir diferentes formatos entre archivos, entre el emisor y el receptor. Tenemos igual la imagen de ejemplo de las operaciones de la capa de presentación, donde muestra las capas de modelo OSI, desde la capa física hasta la capa de aplicación. Destaca la capa de presentación y proporciona una breve descripción de sus funciones como el formato de datos, el cifrado y la comprensión. Tenemos las funciones de la capa de presentación, compresión, cifrado y formato de datos. Aquí tenemos, esto se enfoca en describir como la capa de presentación. Se utiliza para traducir diferentes formatos de archivo entre el emisor y el receptor. Mencionado operaciones específicas como formateo de datos, cifrado de datos y la compresión de datos. Un ejemplo, puedo mencionar un servicio web que envía datos en formato XML, pero la aplicación que recibe estos datos requiere un JSON. La capa de presentación convierte el XML en JSON antes de que la aplicación lo procese. Tenemos la compresión de datos que muestra varios métodos y programas utilizados, como ven en la imagen, para la compresión de datos como el TAR, el ICID, el 7-bit y WinRAR, indicando cómo esto se puede aplicar en el contexto de la capa de presentación. La compresión de datos reduce el tamaño de los datos para ahorrar espacio de almacenamiento y aumentar la eficiencia de la transmisión. Ahí vimos los ejemplos. Son los algoritmos como Singular que pueden hacer esa compresión de datos. Tenemos el cifrado de datos. Esto es un proceso de cifrado, como ven en la imagen, cifrado y descifrado de datos, mostrando un documento siendo cifrado luego descifrado, lo que es crucial para la seguridad de la información transmitida a través de redes. Acá, como mencioné, protege la información mediante la conversión de datos en un formato codificado que solo puede ser leído por el destinatario adecuado. El cifrado puede ser simétrico o asimétrico. Tenemos la imagen del glosario de términos que ofrece términos frecuentemente utilizados para el contexto de redes y el modelo OSI, como tenemos imagen como el EBCDIC, el ASCII, el FTP
y el HTML y URL, que son relevantes para atender las operaciones de la capa de presentación. Siguiente página voy a mostrarlo un video sobre las funciones principales que se pueden ver. Tenemos los formatos de datos en esta parte, como podemos ver, la interacción de capa está detallada como la capa de presentación que se relaciona con otras capas del modelo OSI, mostrando las iteraciones desde el proceso de red hasta la aplicación y como datos como HTML, documentos y multimedia son reconocidos y manejados. El siguiente página voy a mostrarlo un pequeño video breve sobre las funciones principales. USDIC para representar los caracteres en la pantalla. El segundo sistema utilizado, el código americano normalizado para el intercambio de la información ASCII. Para la misma función, la capa 6 opera como traductor entre estos dos tipos diferentes de códigos. Cifrado de datos. El cifrado de los datos protege la información durante la transmisión. Ejemplo, las transacciones financieras utilizan el cifrado para proteger la información confidencial que se envía a través de Internet. Se utiliza una clave de cifrado para cifrar los datos en el lugar de origen y luego descifrarlos en el lugar de destino. Compresión de datos. La compresión funciona mediante el uso de algoritmos para reducir el tamaño de los archivos. El algoritmo busca patrones de bits repetidos en el archivo y entonces los reemplaza con un token. Un token es un patrón de un bit mucho más corto que representa un patrón largo. Una analogía sencilla puede ser en un fichero que aparece una secuencia como SSSSSS. Ocupa 6 bits. Se podría almacenar simplemente 6S. Ocupa 2 bits. Técnicas de... Y vamos a proseguir con el protocolo de la capa de presentación. Y bueno, vamos a explicar también la capa de aplicación, que un concepto general puedo decir de que la capa de aplicación es la séptima y última capa de modelo OSI y el modelo TCP/IP. Esto proporciona servicios directos al usuario final y facilita interacciones entre aplicaciones y el usuario final, interactuando con un software de aplicación. Sus funciones de la capa de aplicación define las aplicaciones en red y los servicios de Internet que se puede utilizar un usuario. Sincroniza las aplicaciones, establece acuerdos con respecto a procedimientos para recuperarse de errores, establece la disponibilidad de los socios de comunicaciones deseadas. Además, la capa de aplicación soporta aplicaciones de red directa e indirecta. En- la capa de aplicación define la capa de aplicación define las aplicaciones de red y los servicios de Internet estándar que se puede utilizar un usuario. Estos servicios utilizan la capa de transporte para evitar y recibir datos. Existen varios protocolos de la capa de aplicación. Tenemos aquí la breve imagen donde muestra que un ejemplo puede ser al usar un navegador web, una aplicación de la capa de aplicación puede acceder al sitio web independientemente de cómo se transmiten los datos en las capas inferiores, el modelo TCP/IP. Y vamos a mostrar un video breve explicando la capa de aplicación del modelo OSI. Open System Interconnection, al español,
modelo de interconexión de sistemas abiertos es la propuesta que hizo la Organización Internacional para la Estandarización de la Interconexión de Sistemas Abiertos, que sería el modelo ISO. En el presente video explicaremos la séptima capa, que lleva por nombre capa de aplicación. La capa de aplicación del modelo OSI es la más cercana al usuario. Suministra servicios de red a las aplicaciones del usuario. Difiere de las demás capas debido a que no proporciona ningún servicio a ninguna otra capa, sino solamente las aplicaciones que se encuentran fuera del modelo OSI. Algunos ejemplos de aplicaciones son los programas de hojas de cálculo, de procesamiento de texto y los de las terminales bancarias. Ahora sí, empecemos con la capa de aplicación. Como todos sabemos, tanto para navegar en la web, enviar correos por alguna plataforma de correos electrónicos, para enviar mensajes por redes sociales, etc. Para todo eso y más, utilicemos una aplicación o software que nos permita hacer todas esas actividades. Pues bien, en estas aplicaciones es donde nosotros, los usuarios finales de la red, generamos los datos o la información que será transmitida de un punto a otro a través de la red, ya sea una red privada empresarial o a través de cualquier internet. En cualquiera de estos casos, estos datos se generan gracias a una aplicación. Pero antes quiero dejar en claro algo. Cuando hablamos de la séptima capa o la capa de aplicación, no nos referimos a las aplicaciones mismas que generan los datos a transmitir, sino a la estructura del software o al código que corre en los sistemas operativos, lo cual permite que estos datos se generen por una aplicación y sean enviados a través de la red. Espero que esto se entienda. Lo volveré a repetir. La capa de aplicación no es una aplicación en sí, sino el código que corre en los sistemas operativos que permite que los datos generados por aplicaciones que hacen uso de la red, por ejemplo Google Chrome, Instagram, Facebook, Gmail, etc., puedan transmitir estos datos a través de la red. Así que veámoslo de este modo. Nosotros, los usuarios finales de la red, interactuamos con las aplicaciones de diferente manera dependiendo de la función de las mismas. Por ejemplo, al escribir mensajes, acceder a un sitio web de noticias, ver videos en YouTube, compartir archivos, realizar un gesto en línea, etc. Aquí estamos interactuando directamente con las aplicaciones. Sin embargo, la capa de aplicaciones no la podemos ver y ni siquiera nos damos cuenta de que existe, porque ese sistema operativo quien opera con ella para asegurarse de que estos datos generados por las aplicaciones con las cuales el usuario sí interactúa puedan ser llevados a cabo por una red. Quienes sí operan de algún modo, esta parte son los desarrolladores de las aplicaciones que utilizamos, por lo que bueno, todos los sistemas operativos tienen algo llamado APIs. Dichas APIs pueden ser utilizadas por los desarrolladores para hacer sus aplicaciones compatibles con la red. Ahora, hablaremos de un término que quizás hayan escuchado, los cuales son los protocolos. Como acabamos de mencionar, la capa de aplicación define los servidores de las aplicaciones necesitan para poder correr en una red. Ahora, específicamente, ¿quién provee estos servidores? Es nada más y nada menos que los protocolos de la capa de aplicación. Ahora bien, ¿qué es un protocolo? Un protocolo es simplemente un sistema de reglas bien establecidas que define cómo ocurre la comunicación de las redes y cómo debe utilizarse la información en cada una de las capas de la red. Cuando avancemos por las demás capas, nos daremos cuenta de que cada una de ellas tiene sus propios protocolos, pues como les mencioné, recuerden, cada capa es responsable de realizar funciones específicas. Para realizar una función de red en la capa de aplicación, vamos a utilizar distintos protocolos de red. Por ejemplo, si queremos navegar en la web, vamos a utilizar un servicio web. Si queremos enviar un email, vamos a utilizar un sistema de servicio de correo y así sucesivamente. Dependiendo del servicio que utilizaremos, se activará uno u otro protocolo en la capa correspondiente. Un ejemplo de estos protocolos es cuando abrimos nuestro navegador y buscamos alguna web. En ese momento se activa el protocolo HTTP y HTTPS, dependiendo si navegamos de manera segura o no. Este protocolo sirve para comunicar al servidor a la red y atender la solicitud del usuario.
Por último, en las comunicaciones de la red, la información que generamos se le llamará dependiendo por la capa por donde está pasando dicha información. En este caso, en la capa de aplicación a la información obtenida se le llamará como datos. Cuando veamos las demás capas, verán cómo el nombre va cambiando a medida que cambiamos de capa. Igual pasa con los protocolos, a medida que cambiamos de capa, vamos a encontrar protocolos distintos con funciones específicas. Por último, si regresamos a nuestra red de ejemplo, imaginemos en nuestra computadora A generamos la información para que pueda ir desde la computadora A la computadora B, ya que esta debe pasar por todas las capas inferiores y cada una de ellas hará su propio trabajo. Ya con esto dicho, por ahora este mensaje que se haya generado lo dejaremos quieto en la capa de aplicación, puesto que lo único que hizo fue servir de interfaz entre la aplicación que generó la información y la red misma que dicho mensaje fue enviado. Así que poco a poco iremos viendo cómo va bajando el mensaje hasta que al final pueda ser enviado al computador P. Bueno, eso fue un pequeño resumen de la capa de aplicación del modelo OSI. Voy a mostrar otro video que también habla de la capa de aplicación del modelo TCP/IP. ¿Qué tal, mis queridos Team Masters? No sé si recuerdan que cuando di la pequeña introducción al modelo TCP/IP, les mencioné que el modelo OSI es un modelo de referencia y que TCP/IP fue creado tomando a OSI como referencia. Como resultado de esto, podemos decir que TCP/IP es muy parecido a OSI en cuanto a sus funciones. Ahora, les menciono esto precisamente porque las funciones de las distintas capas de TCP/IP son las mismas que en el modelo OSI. Y ya que en este video vamos a hablar de la capa de aplicación de TCP/IP, no vamos a repetir lo que ya dijimos de esta misma capa al hablar del modelo OSI, sino vamos a ver el funcionamiento del protocolo más utilizado en la capa de aplicación, el cual es el protocolo HTTP. Empezar a desarrollar este tema, quiero que presten atención a las imágenes donde contrastamos el modelo OSI contra el modelo TCP/IP. Pero quiero que fijen su atención en la capa de aplicación de ambos modelos. Como verán, la capa de aplicación del modelo TCP/IP encierra 3 de las capas del modelo OSI. Así que en esta capa se encierran las funciones principales que se realizan en esas 3 capas del modelo OSI en una sola capa. Recordemos estas funciones en el modelo OSI. La capa de aplicación servía como interfaz entre las aplicaciones y el resto de la red. Luego, la capa de presentación brinda el formateo de los datos para que puedan ser interpretados por el computador, además de encriptación y traducción de dichos datos. Y la capa de sesión, pues se encarga de iniciar, mantener y terminar sesiones de comunicación entre las distintas aplicaciones que se van a comunicar en distintos equipos. Pues bien, todas estas funciones de OSI las encontramos en la capa de aplicación del modelo TCP/IP. Así que no vamos a hablar nuevamente de eso. Pero sí hablaremos a nivel de protocolos. Recuerden que los protocolos se encargan de funciones específicas dentro de cada capa y se activan en función del tipo de comunicación que se quiere establecer. A nivel de capa de aplicación funcionan muchos protocolos, como los siguientes: Telnet, POP3,
SNMP, SMTP, VoIP, DNS, DHCP, HTTP, etc. Cada uno de estos protocolos realiza una función específica, pero si nos fijamos en la actualidad, la mayoría de comunicaciones funcionan en la web. Así que para evitar tener que hablar de cada uno de estos protocolos, vamos a ver el funcionamiento de uno de ellos, el protocolo HTTP, el cual nos permite comunicarnos en la web. El protocolo HTTP fue creado específicamente con el propósito de compartir archivos entre servidores web y clientes web. Recuerden que la web se compone, por un lado, de servidores que alojan sitios web en sus discos duros, y por otro lado, de clientes accediendo a dichos servidores para obtener información de dichos sitios web. Y bien, en este video no voy a explicarles cómo se establece la conexión entre el cliente web con el servidor web. Si quieren un video hablándoles de ello, déjenmelo saber en los comentarios, por favor. Para explicar este tema del funcionamiento de HTTP, nos vamos a centrar en el proceso de transferencia de archivos haciendo uso de HTTP, ya cuando la conexión entre cliente y servidor se ha establecido. Para establecer una comunicación web, hacemos uso de una aplicación o navegador web como Google Chrome. En estos navegadores digitamos una URL, por ejemplo, www.cisco.com. Para poder ir a dicho sitio, debemos hacer clic en buscar o en enter en nuestro computador. Una vez damos clic en enter, empieza el trabajo de HTTP. El primer paso que realiza este protocolo es encapsular dicha solicitud, es decir, se agrega un encabezado como vimos en el video anterior. En dicho encabezado se agrega un mensaje de HTTP. Dicho mensaje es un simple GET, seguido de la página o el sitio web que estamos solicitando, en este caso www.cisco.com. Con este mensaje, el cliente le está indicando al servidor que quiere obtener acceso a la página principal del sitio web www.cisco.com. Cuando este mensaje llega al servidor, este le contestará al cliente con otro mensaje igualmente del tipo HTTP. HTTP responderá a la solicitud del cliente con un código de estado específico. Dicho código de estado dependerá de la información solicitada. Veamos. Si la información o sitio web solicitado existe, el servidor contestará con un código de estado 200 o HTTP OK, e igualmente enviará la información solicitada. Ahora, si la información solicitada no existe, HTTP en el servidor contestará con un código de estado 404, o también llamado Not Found. Me imagino que ya han visto este código. Al final del video les diré dónde pueden ir para conocer todos los códigos de estado que se utilizan en HTTP en las comunicaciones web. Por ahora, imaginemos que la información solicitada sí existe. Dijimos que si la información existe, HTTP responderá con un HTTP OK o código de estado 200 y se enviará la información solicitada. Pero ojo, un sitio web se compone de muchas páginas web relacionadas por medio de enlaces. Además, una sola página se compone de muchos objetos o archivos independientes como imágenes, videos, texto, música, etc. Entonces, para HTTP es imposible enviar en un mismo mensaje de respuesta toda una página web completa. Así que se enviará una página simple con detalles de los elementos que componen la página web completa. Cuando este primer mensaje llega al navegador del cliente web, este procesa dicho mensaje y ve que para completar la página web hace falta algunos elementos, por lo que vuelve a enviar solicitudes GET al servidor. Por ejemplo, si en la página simple que envió el servidor en su primer mensaje dice que la página completa incluye una imagen llamada cadenas.jpg, entonces el cliente enviará una segunda solicitud del tipo GET, seguido de cadenas.jpg.
A este mensaje, el servidor contestará con otro código de estado HTTP OK, seguido del archivo solicitado. Este proceso se repite hasta que se completa la página web en el navegador del cliente, o hasta que el cliente deje de enviar solicitudes GET al servidor. Un dato interesante que quiero que sepan es el siguiente. Ustedes se imaginarán que un servidor recibe cientos de miles de solicitudes en un mismo instante. Por lo tanto, dependiendo de cuán saturado esté dicho servidor, después de enviar el primer mensaje HTTP OK, podrá omitir, si así lo desea, el siguiente encabezado HTTP OK en el caso de que reciba nuevas solicitudes del mismo cliente. ¿Por qué pasa esto? Pues porque al agregar un encabezado a un mensaje, este incrementa el tamaño del mensaje a enviar. Es decir, agregar encabezados significa agregar más bytes al mensaje original. Y como dice un dicho por ahí, de granito en granito se le llena el pescuezo a la gallina. Espero entiendan a lo que me refiero. En fin, este es el trabajo que realiza HTTP para compartir archivos entre clientes y servidores web. Y si se preguntan, ¿quién termina la sesión que se estableció previamente entre el cliente y el servidor cuando ya no hay más datos que enviar? Pues la misma capa de aplicación realiza este trabajo. Recuerden, en el modelo TCP/IP, la capa de aplicación engloba las tres funciones principales de las tres capas superiores del modelo OSI: aplicación, presentación y sesión. Y antes de finalizar, si quieren ver los distintos códigos de estado de HTTP utilizados en las comunicaciones web, pueden ir al siguiente vínculo, el cual también se los dejaré en la descripción del video y en los comentarios. Muy bien, mis queridos Pingmasters. Recuerden que en este video vimos el funcionamiento del protocolo HTTP en cuanto a compartir archivos web se refiere, pero obviamos el proceso de establecer la conexión entre el cliente web y el servidor web. Así que, si quieren saber cómo se logra esto, déjenmelo saber en los comentarios. Nos vemos en nuestra próxima oportunidad, mis queridos Pingmasters. Bueno, eso fue una pequeña breve explicación de la capa de aplicación del modelo TCP/IP. Ahora vamos a proseguir cuáles son los protocolos que hay y los servicios que tenemos en la capa de aplicación. Tenemos en los protocolos diferentes protocolos, se puede decir, como el file, que es el File Transfer Protocol en inglés. Permite la transferencia de archivos entre un cliente y un servidor de una red. Un ejemplo, cuando un estudiante está subiendo su trabajo de una investigación a un servidor de la universidad, así como el servidor que tenemos nosotros en Moodle. El DNS, que es el Domain Name Service, que traduce nombres de dominio humanamente legible en las direcciones IP numéricas. Un ejemplo es cuando ingresa a Google, el DNS resuelve esta dirección al IP correspondiente del servidor de Google. Tenemos el de DHCP, que es el Dynamic Host Configuration Protocol, que asigna automáticamente direcciones IP y otros parámetros de red a los dispositivos en una red. Un ejemplo es conectar tu laptop a una red Wi-Fi y recibir automáticamente una dirección IP. Y cuando el Wi-Fi se conecta con la laptop, automáticamente te da una dirección de IP, que eso es el DHCP. El HTTP, que es el Hypertext Transfer Protocol, y el HTTPS, que es Hypertext Transfer Protocol Secure, son los mismos protocolos. Es el protocolo utilizado para acceder a páginas web, mientras que el HTTPS es la versión segura que cifra la comunicación. Un ejemplo es el navegar por internet accediendo a sitios web de forma segura usando HTTPS. El SMTP, que es el Simple Mail Transfer Protocol,
Eh, es- este protocolo es para enviar correos electrónicos desde clientes de correo a servidores y entre servidores o entre servidores. Un ejemplo, enviar un email desde tu cliente de correo como Outlook o Tinderview. Puede ser. POP o Post Office Protocol. Este protocolo es utilizado para recuperar correos electrónicos desde un servidor de correo. Un ejemplo, al configurar tu correo para descargar mensajes de un servidor POP, el SSH, que es el Secure Shield, permite el acceso seguro a un equipo remoto. Un ejemplo puede ser un administrador de sistemas accediendo y gestionando un servidor de manera remota y segura. El Telnet, que es el protocolo de red que permite proporcionar una interfaz de línea de comando para la comunicación con un dispositivo remoto. Un ejemplo es usando menos frecuencia, usando menos frecuentemente hoy en el día debido a su falta de seguridad comparada con el SSH. El TFTP, que es el Trivial Field Transfer Protocol, una versión simplificada del FTP sin autoidentificación, utilizada para transferencias de archivos no confidenciales. Un ejemplo utilizando típicamente para transferir pequeños archivos de configuración o arranque entre máquinas en una red local. Tenemos el LDAP, que es el Link Directorio Access Protocol. Protocolo para acceder y mantener servicios de directorio distribuidos sobre una red. Un ejemplo es es un ejemplo usado por organizaciones para gestionar nombres de usuario y contraseña en un directorio central. Y tenemos finalmente el protocolo XMPP, Extensible Messaging and Present Protocol, que es un protocolo para la mensajería instantánea y presencia de información. Un ejemplo, en plataformas de chat como WhatsApp, como han utilizado tecnologías basadas en XMPP, que ahí se ve este protocolo. Y los servicios tenemos de las aplicaciones de red, tenemos el triple W, World Wide Web, y el enlace de capas inferiores que la aplicación de red se refiere a los programas que se usan en protocolos para ofrecer servicios, como navegador web, clientes de correo electrónico, aplicaciones de transferencia de archivos. El triple W es uno de los servicios más conocidos de Internet, compuesto por sitios web accesibles mediante navegador. Y en el enlace de capas inferiores, este punto se refiere a las funciones de la capa de aplicación para facilitar accesos, eh, accesos en proporcionado a la interfaz con las capas inferiores del modelo OSI. Garantiza que los datos se manejen adecuadamente a lo largo de toda la pila. En resumen, esto ofrece una visión general de cómo uno de los protocolos y servicios juega un papel crucial en la gestión de datos de redes, facilitando una amplia gama de funciones desde comunicaciones simples hasta operaciones de redes complejas y seguridad. Tenemos aquí el, los protocolos de aplicación dentro de la capa de aplicación. Entre dos tomas y procesos o programas de software que proporcionan acceso a la red. Las aplicaciones reconocidas a la red y los servicios de aplicaciones, como mencioné hace rato. El modelo cliente-servidor. En el modelo cliente-servidor, el dispositivo que solicita la información se denomina cliente y el dispositivo que responde a la solicitud se denomina servidor. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos ese ejemplo de cómo el cliente, una combinación de hardware y software que las personas utilizan, pueden cargar y descargar el servidor, la imagen. Tenemos los servidores que en cualquier dispositivo que responde a una solicitud de aplicaciones de cliente funciona como un servidor. Un servidor generalmente es una computadora que contiene
información para ser compartida con muchos sistemas de clientes. Tenemos aquí la imagen como un estudiante y así como un ejemplo en el laboratorio 123 que tenemos varios PC se conectan, varios servidores se conectan y donde hacen los sistemas prácticas, el estudiante 1, el estudiante 2 y el estudiante 3 y el instructor que se conectan a internet a hacer sus prácticas, se puede decir. Tenemos el red de punto a punto, que la red de punto a punto en descripción es una red donde dos o más computadoras se conectan y comparten recursos sin necesidad de un servidor central. Ejemplo, dos estudiantes colaboran en un proyecto, pueden configurar una red punto a punto para compartir archivos directamente entre computadoras. Por los procesos correspondientes a unas determinadas aplicaciones, el intercambio de información entre dos procesos se efectúa por medio de algún protocolo de la capa de aplicación. Algunos protocolos de la capa de aplicación son el Telnet, FTP, SMTP, el POP3, el DNC, el RID y el HTTP. Como mencioné ese dato, las funciones que cumplen eso está en la conexión entre las redes humanos y los datos. Así como la imagen vemos, la capa de aplicación ofrece la interfaz a la red, donde uno se puede conectar directamente del celular con la computadora y está conectado en la red, ambos entre el teléfono y la computadora. Y utilizando los protocolos que mencioné hace rato. El protocolo Telnet es una aplicación que permite desde nuestro sitio y con el teclado a la pantalla de nuestro ordenador, que nos conectamos a otros ordenadores remotos a través de la red. Como vemos en la imagen, tenemos un ejemplo, digamos, que estamos conectados de nuestros portátiles a internet y eso se va conectado al router, a un switch y, y es conectado a otros PC. Un ejemplo puede ser en los laboratorios de redes que tenemos en la 123 que vamos a hacer nuestras prácticas en redes 1 y redes 2, nos conectamos para hacer, digamos, lo que son los diferentes trabajos con el switch y router, y, directamente ahí se utilizan lo que son los cables puente, cables Ethernet, puente de poder, todo está conectado directamente de la máquina, la máquina principal para poder hacer nuestras prácticas. El protocolo FTP es una herramienta que permite a través de red copiar ficheros en un ordenador. Un ejemplo vemos en la imagen que como está conectado el sistema de archivos que se copia del servidor al cliente, del canal de control de comandos de respuesta al canal de datos. Servicios de correo electrónico. Los servicios del correo electrónico es el SMTP y el POP3 y el IMAP, que son los servicios principales donde se pueden hacer el envío de correo y el recibo de correo, como expliqué mencionadamente, de los protocolos que son comunes y son muy utilizados, son estos. Ya, el protocolo SMTP, que en su cifra en inglés, digo, en español dice protocolo simple de transferencia de correos, responsable de enviar mensajes de correo electrónico, utilizado por clientes de correo y servidores para intercambiar correos entre computadoras. Funciona a través de un puerto específico. Permite enviar mensajes desde la misma cuenta en diferentes aplicaciones de correo. Como tenemos ahí la imagen del ejemplo, tenemos el PC cliente que envía a un correo el mensaje, pasa por el SMTP al servidor cliente y el SMTP tiene un destinatario que es el mailmaster.com, que el mensaje es depositado en el buzón del usuario destinatario, es lo que hace este protocolo. Tenemos el POP
Post Office Protocol versión 3. Este protocolo proporciona acceso a una bandeja de entrada almacenada en un servidor. Descarga y elimina mensajes del servidor. Puedes acceder a los mensajes localmente en modo fuera de línea. Algunos clientes pues, permiten mantener una copia de mensajería. Bueno, este protocolo es para configurar de un cliente de correo para descargar mensajes en servidor POT. Como podemos ver en la imagen, el POT, Post Office Protocol versión 3, es un protocolo utilizado para el correo electrónico. Desde un servidor de un correo electrónico permite a los usuarios descargar correos electrónicos a su computadora personal y leer incluso sin conexión a Internet. Es lo que hace este protocolo. Su funcionamiento es cuando configuras un cliente de correo para usar POP3, si esté conectado al servidor, esto descarga todos los mensajes del correo del dispositivo. Un ejemplo, puedo mencionar un profesor cuando un docente configura el correo usando POT. Cada mañana el docente descarga su correo electrónico en su computadora portátil y lo lee durante el durante el trayecto del trabajo sin necesidad de una conexión a internet. Es lo que hace POT3, que se usa para recibir y descargar esos mensajes en un dispositivo local. IMAP, que es Internet Messages as a Protocol, es un protocolo avanzado para acceder a mensajes de correo electrónico en un servidor de correo. Permite a los usuarios leer sus correos sin necesidad de descargarlos en sus dispositivos locales. Esto es útil especialmente cuando se accede al correo desde múltiples dispositivos, como podría ser el celular, una tablet, una computadora portátil. Un ejemplo puede ser cuando el docente que utiliza su correo electrónico en su ordenador de oficina o personal, y en su teléfono móvil, digamos, el IMAP le permite que gestione su correo de manera coherente de todos los dispositivos. Como tenemos aquí en la imagen del emisor que envía el correo electrónico del docente a, al reenviar el correo electrónico del SMTP y del destinatario que puede enviar hacia sus alumnos, puede ser. El protocolo del DSH, el de HCP, que es el protocolo de configuración dinámica de estos, es un protocolo de red que se utiliza para asignar, digamos, automáticamente direcciones IP y otra información, se puede decir. Su funcionamiento es cuando un dispositivo se conecta a la red, el DSHCP asigna una dirección IP disponible, una máscara de su red y otros detalles necesarios para la comunicación en la red. Un ejemplo que es cuando los estudiantes se conectan a la red del Wi-Fi de la universidad. Con sus laptops, sus dispositivos reciben automáticamente direcciones IP y a través de DHCP. Esto permite que se conecten a Internet y accedan a recursos en línea sin ninguna configuración manual. El SMB y servicios para compartir archivos es un protocolo de red utilizado para compartir acceso de archivos, impresora o puertos de serie. Este protocolo también permite que las aplicaciones en una computadora lean y escriban en archivos y soliciten servicios de un servidor de programas de una red de computadora. Las funcionalidades son de iniciar, autenticar y terminar sesiones, puede decir. Esto, un ejemplo en una oficina, un empleado puede acceder a documentos almacenados en un servidor central a través de la red local usando el SMB. Esto permite colaborar en documentos sin necesidad de copiar locales redundantes. Como podemos ver en la imagen, aquí el SMB es un protocolo de solicitud-respuesta
y cliente y servidor. Los servidores pueden poner sus recursos a disposición de los clientes en red. El cliente y servidor, como podemos ver que está conectado, responde a las solicitudes del cliente y así se va, digamos, a los recursos compartidos como tenemos ahí con el PC, el disco, el Cisco, la impresora. Los protocolos Telnet y servicios Telnet. El Telnet es un protocolo de red que permite proporcionar una interfaz de línea de comando para la comunicación con un dispositivo remoto, generalmente servidores. Permite a los usuarios y servicios negociar una configuración antes de iniciar sesión. Un ejemplo, a ver, un administrador de sistemas puede usar Telnet para conectarse a un servidor remoto y ejecutar comandos directamente en ese servidor, facilitando la administración sin estar físicamente presente. Ambos protocolos son herramientas cruciales en el entorno de red, permitiendo a los usuarios y administradores gestionar recursos y realizar tareas de administración a larga distancia. Tenemos el seguridad SSH, que Telnet envía datos en texto plano, lo que presenta riesgo de seguridad. Y el SSH Secure Shield, que mencioné, es una versión cifrada de Telnet y mejora la seguridad. Y como podemos ver, la conexión del Telnet. Esto se puede decir de que Telnet utiliza un sistema de terminal virtual que permite a los usuarios interactuar con un servidor remoto, como si estuvieran físicamente presentes, se puede decir. Finalmente tenemos el XMPP, que es un protocolo que permite el intercambio de mensajes en tiempo real entre dos o más entidades en la red. Su funcionalidad es la mensajería, que permite el envío de mensajes entre usuarios. Los usuarios pueden publicar y recibir actualizaciones de estado en línea o centro ocupado. Un ejemplo, cuando entramos al chat de nuestro celular, donde los estudiantes lo utilizan personalmente, usan clientes XMPP que en su smartphone y computadora para la comunicación en tiempo real. Cuando un estudiante, digamos, envía un mensaje desde su dispositivo, cliente A, digamos, lo ponemos, un ejemplo aquí, cliente A, al servidor XMPP, recibe y procesa el mensaje enviándole al dispositivo destinatario del cliente B. Esto facilitando una comunicación fluida en tiempo real. Bueno, eso sería todo la explicación de nuestro grupo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos para el parcial. Gracias. Bueno, como culminamos el tema de la capa de presentación, como culminamos el tema, vamos a hacer una breve pregunta entre nosotros mismos para despejar las dudas. Yo voy a preguntar a mi compañero Jonathan la pregunta de ¿para qué lo utiliza el protocolo UDP? Se utiliza en varias aplicaciones de servicio debido a su naturaleza rápida y eficiencia. Por ejemplo, puedo tener el stream de video en vivo, o hacer servicio como el Twitch o transmisión en vivo. Voy a hacer servicio de llamada de voz y video, Skype o WhatsApp.
Ya, perfecto. Una pregunta más tenía. Dice, ¿para qué sirve la capa de sección? En la capa de sesión del modelo OSI gestiona una controlada conexión entre computadoras. Por ejemplo, sus funciones principales es establecer y finalizar las sesiones de comunicación y garantizar que la transferencia de datos sea eficiente. Entre estas funciones también se puede manejar la sincronización y el diálogo entre las aplicaciones. Eh, eso sería. Ya, perfecto. Ahora mi compañero me va a preguntar sus dudas de mi tema que me tocó exponer. Ya. Adelante. ¿Cuáles son las funciones de la capa de presentación y cómo se aplica en la práctica? Ya. Bueno, las funciones de la capa de presentación son tres, las que más se utilizan, más resaltan, son el formato de datos, el cifrado de datos y la compresión de datos. En el formato de datos, un ejemplo es del convertir del protocolo XML al Jackson. Esto es para que la compatibilidad entre sistemas, digamos, de nuestro laptop, de nuestro laptop con otro usuario, digamos, que esté conectado, se pueda ver esa compatibilidad entre el XML y el Jackson. Entre el cifrado de datos, un ejemplo puede decir que el protocolo que estamos utilizando es el SSL, que esto cifra datos al inicio de sección en el sitio web. Cuando nosotros ingresamos, digamos, a una página web, puede ser, digamos, una IP de una página, podemos nos da unos datos de cifrado, los datos donde tienen un código que se puede ver, digamos, ahí mismo en el buscador de Google. La compresión de datos, un ejemplo es, bueno, ahí lo dice, comprimir, digamos, datos de video, de una videoconferencia, así. Un ejemplo está el WinRAR, un clásico que podemos comprimir y descomprimir y tiene su formato de datos. Ya, eso sería de esa pregunta. Otra pregunta. ¿Qué ejemplo de servicio y protocolo existe en la capa de aplicación? Ya. Bueno, existen los siguientes protocolos que son el DNS, el HTTP, el FTP y el SSH, que son los más comunes, más utilizados. Y se utilizan, el DNS se utiliza, digamos, bueno, es un ejemplo de convertir, digamos, la página www.google.com a su dirección IP que corresponde a acceder al sitio web. El HTTP, que es el servicio de cargar una página web cuando se navega en la web. Y tenemos también el FTP, que es, digamos, de subir archivos de un servidor web para actualizar un sitio web. Hay, digamos, ejemplos que están el Moodle, los documentos en línea para trabajar. Ejemplo del UAGRM tenemos para subir lo que es los archivos al dar exámenes, al dar tareas, laboratorios, es el trabajo que hace. Y el SSH, que conecta, digamos, de manera segura a un servidor para administrar sistemas de forma remota. Bueno, eso sería la pregunta. Bueno, eso sería todas nuestras dudas que teníamos. Bueno, aquí concluye lo que es ya el tema completo y muchas gracias por escucharnos.